Hola, muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta clase magistral, donde vamos a estar exponiendo el siguiente punto de Cristo tiene un representante en Chile. Eso va a ser el punto que vamos a analizar el día de hoy. Las clases anteriores hemos estado manejando diferentes puntos, hemos hablado de quién es Dios, también el rol femenino dentro de la comunidad judía, el rol más femenino dentro de la espiritualidad, y como todos saben, dimos inicio a estas clases con el primer acto de rezo comunitario de todos los líderes religiosos en Chile. Nos reunimos hace un tiempo atrás para rezar por Chile. Ahora en este momento tenemos varios invitados, entre ellos tenemos al reverendo pastor Marcos Corona, al reverendo obispo Jesús Espinosa y al reverendo Cristian Flores. Les voy a dar un pase a cada uno de ellos para que les saludes, para que den unas palabras para nuestra audiencia y se vayan presentando. Pastor Marcos, bienvenido. Muy buenas tardes, David, Juan Jesús, Cristian. Gracias por haberme invitado nuevamente. Gracias por estar compartiendo en este minuto. Te doy la bienvenida también a quienes nos están acompañando desde las redes y esperamos en Dios poder ser también de algo fructífero para cada uno de ustedes y contribuir un poco al conocimiento. Gracias. Gracias, Pastor Marcos. Sabemos que ya creo que es la segunda vez que ha estado con nosotros. Sí, esta vez tenemos dos nuevos invitados, que es un honor para nosotros contar con ellos, que es el reverendo obispo Jesús Espinosa. Bienvenido, Jesús. Mucho gusto también para mí, saludar a todos los hermanos y hermanas, creyentes y no creyentes que están hoy día compartiendo con nosotros, que no necesariamente son personas que practican o participan en alguna iglesia. Esta charla, estas clases tienen también un fin educativo, formativo, un aporte al conocimiento cultural y eclesiástico, así que gracias primero que todo a los organizadores del Círculo Interreligioso, gracias a ti, querido David, a Joseph y a todos los que trabajan detrás de cámara para que esto pueda ser posible. Así que expectante a que esto salga lo mejor para nuestros estudiantes y observadores que nos están acompañando. Muchas gracias, reverendo. También contamos con la participación del reverendo Cristian. Bienvenido, reverendo. Muchas gracias, hermanos. Felicitarles en primer lugar por esta importante iniciativa, ya que ir en búsqueda del conocimiento es una de las cosas que un cristiano siempre debe estar haciendo. Y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y esa verdad también pasa por la verdad del conocimiento. Así que aplaudo y felicito esta iniciativa. Gracias por invitarme y al igual que los pastores y ministros que me precedieron, agradecer esta instancia maravillosa y la ponencia que al parecer me tocará la próxima semana, hacer también un aporte maravilloso para el pueblo de Dios y para toda la gente en general, porque la cultura y el conocimiento nos hace grandes y personas de una sociedad sana. Gracias. Muchas gracias, reverendo Cristian. Bueno, entonces, en nombre del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, le doy la bienvenida a todos. Y en este momento vamos a hablar sobre Cristo tiene un representante en Chile. Vamos a comenzar el primer punto con el pastor reverendo Marcos Corona, pero antes de eso quiero anunciarles o quiero comunicarles que pueden compartir esta charla a través de todas las redes sociales. Lo bueno es que vamos a estar compartiendo esta charla en el Facebook del Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, y además de eso, en nuestro canal de YouTube. Entonces pueden ir hasta nuestras redes, compartir en sus redes sociales, y así este mensaje puede llegar a muchas más personas, que la finalidad de este grupo es que juntos podamos aprender, podamos conocer al otro, cruzar esas fronteras que nos limitan y poder conocer un poco más aquel espacio desconocido que tal vez nos cause un poco de duda o que tal vez tengamos esa inquietud y queramos conocer. Entonces, reverendo pastor Marcos Corona, es un placer que esté con nosotros y le damos el pase para que nos explique sobre Cristo tiene un representante en Chile. Bien, les agradezco mucho la posibilidad de poder acompañarles.
La verdad es que la pregunta es muy desafiante y ya está casi un poco, podríamos decir, polémica, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué acaso alguien se puede abrogar la representación de Cristo en cierto modo? Y por otro lado, el tema es, ¿acaso la iglesia en realidad la representante en este minuto de algo? Hablando en términos institucionales, más que todo. Entendiendo, por ejemplo, primero que en Chile la iglesia como institución tiene hoy un porcentaje muy bajo de aceptación, lo que implica que, por lo tanto, ¿cierto?, sea un tanto difícil hablar de si la iglesia como tal puede ser representante de Cristo. Entonces, quiero partir con una frase más polémica todavía, dicha por Alfred Loisy, ya allá más o menos a principios del siglo XX, que dice lo siguiente: Jesús anunció la venida del reino de Dios y lo que vino fue la iglesia. ¿Ya? ¿Por qué parto un poco con esa frase? Primero para hacernos también la pregunta de si la iglesia estuvo en el pensamiento de Jesús, ¿cierto? Del Jesús histórico, en su momento, o la iglesia terminó siendo también un proceso por el que los seguidores de Jesús fueron de alguna manera creando, o quizás está mal utilizada la palabra, pero se fueron juntando y entendiendo que la palabra iglesia o eclesía, ¿cierto?, es asamblea, ya los que se juntan, la asamblea de los que se reúnen, que termina, ¿cierto?, después convirtiéndose también en una institución. Partiendo de esa base y entendiendo de que al principio del ministerio de Jesús eran mayoritariamente amigos que se juntaban y se reunían y estaban juntos, y que luego en el tiempo justamente se les llamó los del camino, porque ellos iban de camino haciendo la misión, más allá de tener un lugar físico al que nosotros hoy día llamamos iglesia, que generalmente es el templo. Entonces, hasta, creo yo, y es mi tesis, que hasta el siglo segundo, mediados del siglo segundo, principios del siglo tercero, no había una institucionalidad tan desarrollada como la que tenemos hoy día en el siglo XXI. Ya, bueno, mucho tiempo, poco tiempo después ya se comenzó todavía a instaurar más. El tema es que al principio esta institucionalidad no era tan referencial. La mayoría eran personas que se movían de un lugar a otro, de un sector a otro, amigos que se juntaban, se reunían en torno a la figura a la figura de Jesús, ¿ya? Por lo tanto, preguntarnos si tenemos, o más bien dicho, Jesús tiene o Cristo tiene hoy día un representante en Chile, es casi abrogarse también la representación de alguien que debería ser la cabeza de esa representación, ¿ya? ¿Qué quiero decir? De hecho, la palabra pontífice, que es creador de puentes, ¿cierto? Debería ser lo que destaque al cristianismo y no que sea, ¿cierto?, que tengamos un representante, como que si realmente pudiéramos ser esos representantes tan fieles como lo plantea también el mismo texto. Entonces, también para poder clarificar este asunto, es que uno también tiene que hacerse la pregunta de cuál fue la preocupación primordial de Jesús en su tiempo, la preocupación quizás de los profetas en su tiempo y la preocupación de los apóstoles en su tiempo. La preocupación de los profetas no era ser ellos el objeto visible,
sino que eran ellos, perdón, eran ellos la voz de Dios en su tiempo. En Jesús también es la voz de Dios en Jesús. Y en los apóstoles es también, de alguna manera, ¿cierto?, la voz de Cristo en ellos. Ellos no se abrogaban ninguna representación, por decirlo de alguna forma. El tema de que si tenemos o no tenemos representantes, o hay representantes en Chile, yo diría en el mundo, ya para hacerlo todavía un poco más general, pero en Chile, eh, es un tanto complejo. La preocupación de Dios en el Antiguo Testamento siempre fueron las personas, siempre fueron las personas. Eh, en Ezequiel, capítulo 34, uno puede ver, ¿cierto?, cómo el llamado de Dios es, oye, anda y dile a los gobernantes de esta tierra que se preocupen por las ovejas y no se preocupen de comérselas, de no engordarlas para comérselas, sino que se preocupen de ellas. En Jesús leemos, y a veces mal leemos, por ejemplo, el momento en que le muestran una moneda a Jesús y le dicen de quién es esta moneda. Y para tentarlo justamente en ese sentido. La respuesta de Jesús es, denle al César lo que es del César, pero a Dios devuélvanle lo que le pertenece. El tema es que nuestras muy malas interpretaciones con el tiempo nos dijeron que esa, eh, esa moneda también representaba lo económico, por lo tanto a Dios teníamos que devolverle también el dinero. Muy mala hermenéutica. Lo que hay que devolverle a Dios es el pueblo, es la gente, las personas. Por lo tanto, en la cabeza también de Jesús en su tiempo estuvo el ser también el representante de Dios en ese sentido. Entonces, entendiendo eso, y la pregunta es saber discriminar entre quienes se están aprovechando del pueblo y quienes realmente están luchando a favor del pueblo. Y estoy hablando del pueblo en general y no como un argumento político, ¿ya? Sino que estoy hablando de la gente, de las personas. Aunque, y dicho sea de paso, tenemos que decir la verdad, ¿cierto? El mensaje de los evangelios es un mensaje que también es un mensaje político y es un mensaje que también, ¿cierto?, nos da la posibilidad de entender el cristianismo desde una perspectiva todavía mucho más amplia que solo el espectro de la iglesia. En la mente de los apóstoles, como lo vemos, por ejemplo, nosotros en los Hechos, también estaba la preocupación por las personas, ¿ya? En el capítulo 2 de Hechos y en el 4 leemos justamente, ¿cierto?, de que ellos se iban compartiendo el pan y la iglesia iba creciendo a medida que el mismo espíritu era el que hacía que la gente se incorporara. Por lo tanto, también la importancia recaía, ¿cierto?, en aquellos que estaban por estar en favor y al lado del pueblo. Por lo tanto, de ahí en adelante, y el poder discriminar justamente esto, nos va a permitir entender de que si realmente Cristo tiene representantes hoy en Chile, esos representantes deberían de cumplir con el mismo rol que cumplieron los profetas, que cumplió Jesús y que cumplieron los apóstoles en los primeros 2 siglos de la iglesia, cuando la iglesia ya es constituida, o el cristianismo es constituido como la religión oficial del Imperio Romano. Todo esto se terminó de desvirtuar al punto que hoy día, ¿cierto?, tratamos de dar luces respecto del verdadero mensaje de Jesús, peleando en contra de las institucionalidades que el cristianismo tiene, ¿ya? En un principio fue el tema de tener una cabeza visible, como lo fue el Papa, ¿cierto? Y luego, en el tiempo, fueron los distintos actores y líderes, reformistas o no reformistas, que tomaron, ¿cierto?, adelante una mirada distinta del cristianismo. Entonces, poder responder la pregunta se respondería sola
si pudiéramos entender de que quienes están del lado de los que sufren, ¿ya? Ellos son los representantes de Cristo justamente en la tierra. Para recordarles, por ejemplo, el capítulo 53 del libro de Isaías, perdón, del libro de Isaías, nos habla acerca del siervo sufriente. La iglesia, o más bien dicho, el cristianismo, en el tiempo, interpretó que el siervo sufriente era Jesús. Y por lo tanto, se limitó a decir que ese pasaje era un pasaje profético que hablaba de la figura mesiánica de Jesús. Pero esa es la mitad de la verdad. La otra mitad es que el siervo sufriente para los profetas en el Antiguo Testamento, en este caso para Isaías, es el pueblo. El pueblo es el siervo sufriente. Y en la figura del pueblo, por lo tanto, estaba puesta la mirada de Dios y de cómo Dios estaba del lado de aquellos que sufrían. Que, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez trabaja muy bien este tema en la teología de la liberación. Y algunos teólogos de la liberación justamente también todavía hablan acerca de los que todavía siguen crucificados y se siguen crucificando, ¿ya? En torno a justamente a malos liderazgos o a malos entendidos de los textos, y aquellos que sufrían en el Antiguo Testamento y sufren en el Nuevo Testamento siguen siendo los mismos que sufren hoy. Vuelvo entonces a la pregunta, y con esto termino para que pueda hablar también Juan Jesús. Hoy día también tenemos justamente, ¿cierto?, un aprovechamiento de la espiritualidad sana de la gente para poder ganar réditos tanto a nivel personal como también económico. Entonces, vuelvo a repetir, ante esta pregunta de quiénes son los representantes de Cristo hoy, vuelvo a repetir, creo que si nosotros nos concentramos y pensamos en aquellos pastores, siervos o gente que está trabajando en darle al pueblo un poco de sanidad, un poco de libertad, ya como delante lo decía Cristian, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, el cristianismo hoy día lo que menos hace es darle libertad a la gente, porque los llama a la libertad para hacerlos esclavos de otras cosas. Entonces la libertad termina siendo coartada en nombre de Jesús o en nombre de Cristo, cuando Cristo lo que hizo justamente en su tiempo es darles una verdadera libertad. Con esto, ahora sí termino. Y aquí encontramos una especie de contraposición, porque lamentablemente para el cristianismo la concentración doctrinal de la iglesia, ¿cierto? Terminan siendo las cartas de Pablo, por ejemplo. Pero los evangelios, los evangelios han sido, en cierto sentido, dejados de lado. Y los evangelios son la acción de Cristo entre sus hermanos, entre quienes estuvieron con él. Entonces, quizás debiéramos de reexaminar los textos evangélicos para encontrar la coyuntura doctrinal y la base doctrinal de nuestras comunidades, y no en las cartas que, si bien tienen un peso y tienen una importancia y tienen un valor que son intrínsecos al texto del Nuevo Testamento, pero en la figura de Jesús las cosas en algunos casos cambian. Por lo tanto, esta respuesta de que si tenemos representantes o si Cristo tiene representantes, sí, creo que los tiene. El tema está en que quizás hoy día la institucionalidad llamada cristianismo puede no ser la mejor representante de Cristo. Dios les bendiga. Muchas gracias, reverendo pastor. De verdad que estamos muy agradecidos con su participación en esta exponencia. Quiero
citar Segunda de Crónicas 7:14, donde dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos acá este verso que está en Segunda de Crónicas 7:14. Sigo comentando. Es el deber del pueblo de Dios en este tiempo de pandemia que las iglesias anglicanas e iglesias hermanas de la Reforma Protestante nos humillemos en oración a los pies de Cristo, pidiendo que Dios tenga misericordia de las naciones. Quiero presentarle al obispo Espinosa. El obispo Espinosa es reverendo obispo de la Iglesia Anglicana, es magíster en Teología y Liturgia en el Seminario Mayor de la Escuela de Teología y Ciencias Religiosas, Facultad de Teología en el Caribe, de la Universidad Internacional Christian, Universidad de Teología de Humanidades y Ciencias, en Florida, los Estados Unidos. Además tiene un diplomado en Teología de la Universidad Católica Alberto Hurtado, en Chile, profesor de religión habilitado por el Comité Nacional de Educación Evangélica, acreditado por la Mineduc, diplomado en acompañamiento y orientación pastoral en la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, bachiller en Teología y Ministerio Práctico de la Palabra de Dios en la Escuela de Recursos Apostólicos Chile, de la Cruzada Misionera Continental de Guatemala, vicerrector y secretario general del Seminario Reformado de Formación e Identidad Anglicana, Tomás Crackmer de Chile, integrante de la Red Interreligiosa Latinoamericana de Educación para la Paz, RILEC, obispo anglicano y párroco regente de la Iglesia Anglicana Reformada de Chile, Diócesis Santo John's. Estos son todos los títulos que tiene el reverendo obispo Jesús Espinosa, y él no va a estar hablando también de ese tema, de que si Cristo tiene un representante acá en Chile. Entonces le damos la bienvenida al reverendo para que nos hable acerca de este punto, ya que estamos muy interesados y creo que todas las personas que están conectadas igual quieren saber más sobre este punto: el rol de la iglesia, el rol de Cristo, el rol de Jesús en Chile. Muchas gracias, reverendo obispo Jesús Espinosa. Estamos muy orgullosos de tenerlo acá. Es representante de la Iglesia Anglicana. Además de eso, nos gustaría de que nos redujera un poco qué es la Iglesia Anglicana y también nos expusiera el punto de la representación de Jesús en Chile. Perfecto, gracias querido David. Gracias, bueno, también me acompaña, así como los católicos romanos tienen a sus dominicos, los perros de Dios, los dominicos, los dominicanes, los perros de Dios. Aquí me acompaña el rector de nuestro seminario, el reverendo Cristian Flores, que usted lo presentó al comienzo también. Él va a exponer el próximo martes, mediante nos podamos organizar junto al Círculo Interreligioso, va a exponer sobre la historia de las iglesias evangélicas y protestantes en Chile. Es que es una historia no contada, no conocida. Muchas personas del pueblo cristiano evangélico no conocen su propia historia. Y ahí lamentablemente se cumple lo que el profeta advirtió. El profeta Oseas dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y también lo dijo el profeta Jeremías: paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua. Y el pueblo contestó: no queremos, no lo vamos a hacer. Entonces, estamos frente a una realidad de una nación. Chile es un país cristianizado, es un país evangelizado, y yo me atrevo a decir que Chile es un país de descarriados. En Chile no hay ningún rincón de Chile donde no se haya predicado la palabra de Dios. No hay calles en Chile donde no se haya predicado el evangelio. Por lo tanto, yo puedo decir y sentenciar que Chile es un país de descarriados. Así que... reverendo, para complementar lo que estaba diciendo con respecto al conocimiento y el no tener conocimiento, cito un pensamiento que soy de nacionalidad venezolana, y entre nosotros los venezolanos hay un dicho de Simón Bolívar
que dice, un pueblo ignorante es el instrumento ciego para su propia destrucción. Tal ¿Qué cual. mejor que conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos? Todo el pase para usted, reverendo. Gracias, querido David. Y bueno, la respuesta, hay una pregunta que nos convocó hoy, y esta pregunta subyace en que si Cristo tiene hoy en Chile un representante. Y la respuesta es que en Chile lamentablemente no hay ningún representante humano, y más que lamentable, me corrijo yo mismo, favorablemente, afortunadamente no hay ningún hombre que represente a Cristo. Si fuera así, sería fatal, sería terrible que un hombre pudiera representar a Cristo o un grupo de hombres querer ser los representantes de Cristo. Afortunadamente, el único representante de Cristo es el Espíritu Santo. Jesús dijo en el Evangelio San Juan capítulo 14, Jesús dijo, os enviaré a uno igual que yo, de la misma especie, a otro consolador que estará con ustedes hasta el fin del mundo. Ese Paracletos, que es el Espíritu Santo, es el Señor, tercera persona de la Trinidad para los cristianos, la Shekinah para los judíos, y que esa persona del Espíritu Santo es el mejor y excelente representante de Cristo aquí en la tierra. Afortunadamente, gracias a Dios, no lo es un hombre, porque si fuera un hombre sería fatal. Sería fatal que un hombre representara a Cristo aquí en la tierra. Así que, bueno, ahí perdí un poco el retorno de David, pero continuando y aprovechando que David es de nacionalidad venezolana, nosotros en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, tenemos a un venezolano, nuestro querido reverendo y presbítero Roger Ugarte. Él es venezolano, periodista, teólogo, y es el párroco de nuestra misión en la ciudad de Talca, al cual aprovechamos para mandar un saludo. Y tenemos nuestra comunidad, en nuestra iglesia anglicana reformada de Chile, tenemos gente venezolana como David también. Y tenemos en Chile, aunque los cristianos evangélicos no saben, tenemos nosotros un personaje importante de nuestra historia que también fue cristiano evangélico, y para nosotros los anglicanos también distinguimos y resaltamos que esta persona también fue, entre otras cosas, fue anglicano. Estoy hablando del venezolano Andrés de Jesús María y José Bello López, ya más conocido como el señor Andrés Bello. Andrés Bello fue un venezolano considerado uno de los más destacados humanistas de la historia universal, que a su vez fue también filósofo, poeta, traductor, filótopo, ensayista, educador, político y diplomático. Nació el 29 de noviembre de 1781 en Caracas, Venezuela. Murió el 15 de octubre de 1865 en Santiago de Chile. Recibió la nacionalidad chilena en 1832 y así pasar a integrar la Junta Nacional de Educación de Chile para preparar los programas de todos los colegios del país. En 1837, este venezolano Andrés Bello fue elegido senador de la República de Chile y reelegido 2 periodos sucesivos. Fue uno de los fundadores de la Universidad de Chile y hasta los últimos años de su vida ejerció como primer rector de esta universidad por 22 años, entre el periodo de 1843 y 1865. Se desempeñó también al mismo tiempo como político, como subsecretario de Relaciones Exteriores y consultor del gobierno, y trabajaba intensamente junto a Mariano Egaña en la elaboración del Código Civil de Chile. Durante su vida, Andrés Bello principalmente residió en su juventud y niñez en Venezuela, pero posteriormente junto a sus padres se fue a vivir a Inglaterra. Y en Chile, durante su adultez madura, terminó muriendo en Chile. Y cuando estuvo en Inglaterra, vivió junto al libertador Francisco de Miranda en Grafton Street, Londres. Contrajo matrimonio en mayo de 1814 en Inglaterra con la inglesa Mary Boylan y tuvieron 3 hijos, lo cual le significó abjurar
y terminar para siempre su pertenencia a la Iglesia Católica Romana y hacerse anglicano, ya que sólo así podía recibir Andrés Bello el sagrado vínculo del matrimonio por parte de la Iglesia Oficial de Inglaterra, es decir, la Iglesia Anglicana. Posteriormente, Andrés Bello se casó nuevamente en Inglaterra en febrero de 1824 con Elizabeth Antonia Dunn, contrayendo segundas nupcias como lo permite la Iglesia Anglicana, esposa que acompañaría a Andrés Bello hasta el fin de sus días, teniendo juntos 12 hijos. 12 hijos. Así que tenemos a un anglicano en común, un anglicano venezolano importante para la historia de nuestro país, el señor Andrés Bello, y que además la gente protestante y evangélica quizás no sabía, era un protestante, era un evangélico anglicano. Y su estancia en Inglaterra de este señor Andrés Bello le valió muy bien para su formación política, cultural e incluso religiosa para Andrés Bello, ya que Gran Bretaña había logrado superar estos oscuros siglos medievales de sangrientas guerras religiosas internas, y ahora reinaba un espíritu elevado e ilustrado de tolerancia, libertad de culto y otras libertades religiosas en Inglaterra. Libertades que Andrés Bello intentó traspasar en Chile cuando fue senador. Nosotros, como decía David, como lo solicitó David, también somos parte de la Iglesia Anglicana. Quiero decir de plano y de manifiesto, no soy parte de la Iglesia Anglicana de la Corporación Anglicana de Chile, sino que pertenecemos a otra corporación jurídica, a otra iglesia legal. También trabajamos con Inglaterra y con la iglesia episcopales, tenemos comunión con iglesias de Inglaterra, con iglesias libres, con iglesias reformadas. Nuestra iglesia anglicana reformada de Chile es una iglesia anglicana de corte más protestante, más calvinista, más reformado, como dice la palabra. Así que somos parte de ese brazo anglicano, que son las iglesias anglicanas libres, las iglesias anglicanas confesionales, no conformistas, iglesias anglicanas libres, que somos fieles a la palabra de Dios, a los 39 artículos y a las confesiones de fe protestantes y cristianas. Y respondiendo a lo que hoy día nos ha convocado y lo que nos ha solicitado David, nosotros, la iglesia anglicana es una iglesia que lamentablemente por ignorancia malintencionada, porque hay una ignorancia malintencionada. La ignorancia malintencionada es de aquellos que usando el poder tratan de engañar a las personas, haciéndole creer versiones que son totalmente falsas y no se coinciden con la historia. La iglesia anglicana no nace con Enrique VIII. La iglesia anglicana fue fundada por los mismísimos discípulos de Jesucristo. Y no por Enrique VIII en el siglo XVI. Enrique VIII torpemente solamente logró separarse del Vaticano. Ese fue el único aporte de Enrique VIII. Pero la iglesia anglicana no nace con Enrique VIII, sino que la iglesia anglicana nace de acuerdo a la historia de la iglesia, a la eclesiología y a las evidencias históricas, nace directamente desde los apóstoles y discípulos de Cristo. Desde la gran comisión de cuando Jesús dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, desde ese momento nace la iglesia anglicana a través de los discípulos José de Arimatea, el apóstol Andrés también, junto a las mujeres, a María Magdalena y a las otras Marías, que viajan a las Islas Británicas a llevar el cristianismo por primera vez. El Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, envía a un grupo de monjes a cristianizar el territorio de Britania. Así se llamaba el territorio de Inglaterra y de Gran Bretaña en los tiempos de Roma. Se llamaba Britania. Y el Papa Gregorio Magno, en el siglo VI, envía a un grupo de monjes a llevar el evangelio, el cristianismo, a Britania.
que estaba bajo el dominio del Imperio Romano, y para sorpresa de estos monjes evangelizadores, al llegar allí descubren que al parecer otros ya habían llegado antes que ellos, porque descubrieron que ya existían cristianos e incluso obispos en Inglaterra. Los monjes enviados por Roma, al conocer al rey Ethelberto de Kent, quien era el rey de los anglosajones en Britania, también descubren que la esposa del rey ya era cristiana. El Papa Gregorio posteriormente entonces escribe una carta con el título Ecclesia Anglorum, que significa Iglesia de los ingleses. Carta para la Iglesia de los ingleses, dirigida a la iglesia que ya existía en Inglaterra. Lo mismo puede leerse en San Anselmo, cuando a finales del siglo XI, él en sus escritos se refería a la Ecclesia Angliae, que significa Iglesia de Inglaterra. Entonces nace una natural pregunta: si los enviados del Papa Gregorio descubren al llegar que ya habían cristianos anglicanos en Britania, la pregunta es, ¿quién fundó estas iglesias? En el siglo XI, el famoso historiador inglés William Malmesbury, nacido el año 1080 en Inglaterra, escribe sus dos más importantes obras. Primero, su obra histórica llamada La Crónica Cronológica de todos los reyes de Inglaterra y de Britania. Desde sus más remotos orígenes se puede encontrar esta magnífica obra en inglés. Y su segunda gran obra llamada Origen de los obispos ingleses. En estas dos obras, el historiador William nos cuenta que luego de que Cristo diera la orden a sus discípulos de ir por todo el mundo y llevar el evangelio a toda criatura, el discípulo José de Arimatea, el discípulo rico y adinerado de Jesucristo que facilitó el lujoso sepulcro de piedra que disponía a su familia para que allí se pusiera el cuerpo muerto de Jesús, y que después de la milagrosa resurrección del Salvador, el discípulo José de Arimatea dedicó sus últimos años de su vida a realizar viajes misioneros en sus barcos, y en estas misiones le acompañaba siempre, relata el historiador inglés, María Magdalena, Marta, María Salomé, madre del apóstol Juan Evangelista y de Santiago el Mayor, María Jacobé, madre de los apóstoles Santiago el Menor, Simón el Celote, Judas Tadeo y Judas Barsabás. Y Lázaro. Lázaro también acompañaba a José de Arimatea en los viajes evangelizadores a las tierras británicas. Todos ellos, dirigidos por José de Arimatea, se convirtieron en los primeros evangelizadores de la zona del Mediterráneo y Britania a mediados del siglo I. Relata además el historiador que la fecha aproximada en que se funda las primeras iglesias es aproximadamente en la década del 60 después de Cristo. Por lo tanto, los primeros cristianos, y la historia nos cuenta que la iglesia anglicana no la funda José de Arimatea, no la funda Enrique VIII, sino que la funda José de Arimatea. Y cuando el emperador romano Constantino trata de unir a los cristianos, él invita a una reunión a todos los obispos cristianos que habían en el territorio de Roma. El primer intento de concilio que hace Constantino es el denominado Concilio de Arles. En el Concilio de Arles, Constantino invita a los obispos de las iglesias. Lamentablemente, este concilio tuvo muy poca participación, ya que existía la desconfianza. Recordemos que Roma, el Imperio Romano, asesinaba a los cristianos en los coliseos, los quemaba, se los comían los leones. Por lo tanto, muchos cristianos creyeron que este concilio se trataba de una trampa. Afortunadamente, no era una trampa. El concilio de Arles se logra realizar, asisten muy pocos obispos,
este concilio se realiza en el año 314. Recuerden esta fecha, 314. Y asisten una poca cantidad de obispos. El propio Agustín de Hipona, él menciona que el concilio de Arles tiene mucha importancia para la historia de la Iglesia, ya que este concilio fue el primero que se logró hacer en la historia de la cristiandad. Y por lo tanto, en este concilio cuenta la historia, asisten más de 3 obispos de Inglaterra a este primer concilio. Entonces, hasta esa fecha, hasta el 314, en la iglesia no había una cabeza. En la iglesia no había ninguna cabeza. El apóstol Pablo declara en Efesios capítulo 5 y en 1 Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo declara que hay solamente una cabeza para la iglesia. Y esta cabeza es Jesucristo. Y esto lo demuestra la historia. Cuando se hace el concilio de Nicea, cuando se hace el concilio de Éfeso, el concilio de Calcedonia y todos los primeros 7 grandes concilios de la cristiandad, todos los obispos participaban de igual a igual. Y no había un obispo superior al otro. Por lo tanto, la iglesia funcionaba y trabajaba armoniosamente, unidamente, porque no había uno que era superior que el otro. Eran todos iguales, eran todos servidores del Señor. Nadie se enseñoreaba del rebaño, sino que todos eran servidores del rebaño. Por lo tanto, cuando el Papa, como todos saben, se levanta como la cabeza sobre las demás iglesias, ahí hubo uno de los primeros quiebres, que marcado obviamente por la doctrina del Filóque, pero también por la figura del Papa, se quiebra la cristiandad, por primera vez se rompe la armonía, la unidad, y comienzan las divisiones cuando por primera vez un hombre se atreve a llamarse cabeza por sobre las iglesias. Ahí nace el problema que se soluciona momentáneamente en la Edad Media. La Reforma Protestante, en donde nacen las iglesias evangélicas y protestantes, logró, por una cantidad de siglos, logró recuperar la unidad de la iglesia y la igualdad de las iglesias. En la Reforma Protestante se logra de que ya el obispo y los presbíteros sean mirados como servidores y no como cabezas. Al romper Inglaterra con el Vaticano, y también lo hizo por su parte Alemania a través de Martín Lutero, ya se borra del mapa eclesiástico, de la estructura eclesiástica, a un hombre como cabeza de la iglesia, y vuelve a ser Jesús el centro y cabeza de su gloriosa iglesia. Por lo tanto, el protestantismo y el movimiento evangélico de Europa de la Edad Media logra recuperar esta práctica hermosa, igualitaria, y que sincroniza la unidad de la iglesia. Pero lamentablemente las iglesias protestantes, al llegar a Latinoamérica y asentarse colonias en distintas regiones de América del Sur y América Central y América del Norte, las iglesias históricas, desde la fecha que llegan acá hasta estos tiempos, han tenido un cierto estatus y acomodo que ellos lamentablemente han ido despreciando al resto de cristianos e iglesias que en los años posteriores han ido apareciendo en esta cancha, en este mapa, en este panorama eclesiástico. Hoy día vemos con tristeza que, por ejemplo, hay ciertas iglesias bautistas que menosprecian a otros bautistas porque estos bautistas de acá se creen más bautistas que los de allá al frente. Iglesias luteranas que, por ejemplo, se creen más luteranas que el resto y dicen que esta iglesia luterana es más luterana que la iglesia que está allá en la esquina. Pasa lo mismo con los anglicanos. Los anglicanos de cierto sector se creen más anglicanos que el resto de los anglicanos y atacan, ofenden, denostan
y desprecian a los demás cristianos cristianos anglicanos que quieran levantarse con un proyecto nuevo, más bíblico incluso a veces. Por lo tanto, lo que nos caracterizaba en la Edad Media, lo cual fue nuestra fortaleza histórica de que la iglesia protestante y cristianas no tenían una cabeza humana, sino que la única cabeza reconocida era Jesucristo, lamentablemente eso se fue perdiendo en el tiempo, y hoy día lamentablemente vemos verdaderos papas y verdaderos faraones que se han enseñoreado de la iglesia de Cristo, hombres que se han atrevido insolentemente a menospreciar a otros solamente porque no son de su corriente teológica, porque no son de su agrado, porque no son de su simpatía, incluso de su simpatía política. Vemos con tristeza que algunos han llamado inmundo a lo que Dios santificó. Por lo tanto, no hay iglesia inmunda, no hay iglesia incorrecta. Martín Lutero Juan Calvino dijo una frase que aquí la tengo, que en aquella iglesia donde se predique la verdad del Evangelio, esa iglesia es una iglesia de Dios, aunque tenga un enjambre de errores. Por lo cual, la respuesta a la convocatoria de hoy, y que me disculpe David, porque él me pidió que me pudiera un poco hacer un paréntesis sobre la iglesia anglicana y el origen, pero la respuesta a la pregunta, ¿tiene la iglesia de Chile o tiene Cristo un representante en Chile? Yo creo que lamentable y afortunadamente no. Lamentable porque ¿quién es el verdadero representante de Jesucristo? El cual es el Espíritu Santo. Él es el vicario de Cristo, el verdadero vicario es el Espíritu Santo. Tampoco estamos permitiendo que el Espíritu Santo gobierne en las iglesias. Pero también, por otra parte, gracias a Dios, no tenemos un representante de Cristo en Chile, porque esto sería nefasto. Tener un representante de las iglesias evangélicas protestantes en Chile sería nefasto, porque sería un segundo papado, sería un hombre corrupto, un hombre pecador, tratando de representarlo, y eso totalmente va en contra de la historia de la iglesia, va en contra de los cánones apostólicos, de la esencia misma de lo que somos los protestantes. Así que creo que he tratado de responder esa pregunta desde mi vereda anglicana, desde mi experiencia, desde el proyecto que estamos elaborando aquí en Chile, los anglicanos bíblicos, los anglicanos reformados, los anglicanos confesionales, ortodoxos. Creemos que, gracias a Dios, no tengamos una cabeza. Rechazamos toda persona, hombre, varón, obispo, arzobispo, reverendo, pastor, que quiera levantarse como la voz de la iglesia en Chile. Eso sería fatal, que algún día, bueno, hay algunos que lo están intentando, algunos están intentando ser la voz de la iglesia evangélica, y eso sería fatal. No lo reconocemos, no lo vamos a aceptar nunca. Así que esa es mi palabra, querido David. Muchas gracias, reverendo obispo Jesús. Es muy importante lo que se hablaba, porque ciertamente la clase se llamaba como si Jesús, Cristo, tenía un representante en Chile. Y vemos de que por lo que se ha expuesto, claro, no se maneja un representante físico como tal, sino que se maneja un representante espiritual que viene siendo el Espíritu Santo. Y algunas veces son factores que uno puede decir, sí, toda comunidad o todo país ciertamente tiene algún representante, que en este caso sería algún presidente de alguna nación, algún líder, algún dirigente, pero ¿qué se hace cuando se tiene que hablar de un representante de una creencia, de una espiritualidad? Entonces allí donde muchas veces uno queda como que, ¿será necesario un representante o no será necesario un representante? Pero creo que dentro de la democracia, porque si algo se caracteriza o se debe de caracterizar alguna creencia religiosa o alguna creencia espiritual, es en la democracia.
Y en la democracia es cuando todos participan y es cuando la voz de cada individuo tiene ese poder para dar una opinión, para dar algún pensamiento, algún paradigma que pueda aportar a la comunidad o a la iglesia. Entonces, vemos de que es importante dentro del cristianismo de que el representante de Jesús en Chile o en el mundo es el Espíritu Santo. Porque ciertamente, como se señala en las Escrituras, él dijo, yo les dejaré a alguien. Y ese alguien, el Espíritu Santo. Entonces, y lo importante, y eso es lo importante, el Espíritu Santo como representante de Jesús en la iglesia de Chile. De verdad que muy interesante la charla de hoy. Creo que estuvo súper explicada, estuvo muy, muy, muy buena. Y debido a eso tenemos preguntas, que aquí va la primera pregunta. Déjenme buscarla por acá, por el... La primera pregunta es de Alberto C. Dice, hola Pastor Corona, me encantó su exposición. Respecto al error humano de querer ponerse como únicos portadores de la verdad, ¿me podría señalar si ese pensamiento totalitario es más bien de carácter fundamentalista? Creo que podría resumirse justamente en fundamentalista, pero creo que va un poco más allá del fundamentalismo. Creo que también hay algunos sectores conservadores justamente que hacen algo relativamente parecido, ¿ya? Quizás hay que hacer la distinción entre eh, gente que es fundamentalista, los conservadores, y gente que es un poco más liberal en su forma de pensar. Los fundamentalistas es prácticamente cerrado completamente. Los conservadores tienen un pensamiento un poco más abierto, sin embargo hay cosas en las que no transan, y los que tienen un pensamiento más liberal, por decirlo de alguna forma, o un pensamiento más abierto, podríamos decir, al menos dar las alternativas para pensar o repensarse, ¿ya? Y obviamente el tema está en que a nosotros nadie nos dijo que éramos fundamentalistas. Siempre nos dijeron, esta es la verdad. Y la verdad como una cuestión cerrada. Entonces las personas no son las culpables, ni son las culpables los que lo enseñan, sino que quienes de alguna manera nos enseñaron y les enseñaron a nuestros padres que estas cosas eran así, que no habían más formas de verlo, que no había más formas de poder llegar a una verdad que sea más incluyente, que sea mucho, mucho más holística, ¿ya? Por lo tanto, decirle a alguien que es fundamentalista es casi hablarle en neozelandés, en chino, en coreano, ¿cierto? Porque ellos no se pueden tildar así, porque es lo que han aprendido, ¿ya? El tema está en cómo podemos nosotros reaprender, ¿ya? Y sí, o sea, obviamente, quienes se abrogan eso justamente, ¿cierto? Tienen un pensamiento muy cerrado, eh, inclusive yendo en contra hasta del pensamiento de Jesús. Ya Jesús, que fue total y completamente abierto con todas las personas, no importando a dónde sean, ni importando de quiénes sean, le dio a todos la posibilidad de llegarse a él y de tener la posibilidad de encontrarse con él, cosa que no ocurre en nuestro tiempo. De hecho, la iglesia, justamente como estaba diciendo Juan Jesús, la iglesia católica tiene un papa, y también existen líderes que prácticamente se creen. Hay un dicho que es, somos más papistas que el papa. Y hay pastores que justamente son más papistas que el papa, y que se adjudican todo un liderazgo que no debiera partir desde ellos, sino que debiera partir desde el mismo pensamiento de Jesús, cosa que generalmente no se hacen. Los estatutos en la iglesia son más importantes que las personas, y si uno se salta algunos de los reglamentos de los estatutos de la iglesia, lo más probable es que sea expulsado, sea disciplinado o lo que sea. Cuando Jesús a lo que llamó fue al amor entre las personas.
Por eso es que decía justamente, ¿cierto?, de que nuestras premisas doctrinales deberían de partir sobre la base de lo que Jesús dijo en los evangelios. Entonces sí, tenemos personas que hoy se adjudican este liderazgo prácticamente omnipotente, en donde la figura de Cristo siempre va a quedar relegada al pensamiento del pastor. Muchas gracias, Pastor Marcos. Por acá tenemos otra pregunta de Carmen Castro, desde Mendoza. Lo importante de esta sección o de estas charlas es que no solamente está dirigida a un grupo determinado, sino que hemos contado con la participación de personas de muchas creencias, de personas de muchas índoles religiosas, y lo bueno también es que no solamente son personas de Chile, sino que también son personas que están fuera de las fronteras de Chile, en otras naciones. Y acá tenemos la pregunta de Carmen Castro desde Mendoza, pregunta al reverendo Jesús. Dice, Carmen Castro desde Mendoza, pregunta al reverendo Jesús. Entonces, con su clase, me quedó claro que el cristianismo se expandió antes a Inglaterra de que llegara el catolicismo romano. Entonces la Iglesia Católica Romana reconoce a los anglicanos y los considera parte de ellos. Bueno, así es, hasta el día de hoy, bueno, eso es una justicia histórica. Hasta cierto tiempo histórico, la iglesia tuvo una versión errada y torcida y malintencionada, hasta cierta época del tiempo. Pero ahora nosotros tenemos acceso, cualquier mortal tiene acceso a internet, a bibliotecas digitales, a documentos históricos importantes de la historia, y ya la Iglesia Católica Romana ya no puede negar de que la Iglesia Anglicana es anterior a la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana nace con Constantino, desde el 325 en adelante, desde el concilio de Nicea. Podríamos decir que la Iglesia Anglicana es una de las iglesias madres de la Iglesia Católica Romana, no al revés. La Iglesia Católica Romana ha tratado de hacer creer de que los anglicanos venimos de la Iglesia Católica Romana. Una vez yo escuché en el Caribe, en Colombia, tristemente me dio mucha pena escucharlo de boca, además de boca de un anglicano muy poco informado, y este anglicano dice, es que la Iglesia Católica Romana es nuestra iglesia madre. Ay, Dios mío, dije yo, qué ignorancia de este hombre. Era un diácono de una iglesia anglicana ahí, tristemente, este hombre. Y no es algo aislado. Muchos anglicanos no saben su propia historia, así como pasa con los bautistas, con los pentecostales, con los presbiterianos, etcétera, etcétera. Entonces, algunos creen de que la iglesia anglicana somos hijos o nos separamos del Vaticano, y desde ahí nacemos nosotros. Y es al revés. La iglesia anglicana nace con José de Arimatea, con los apóstoles, con la gran comisión de ir por todas las naciones. En el concilio de Arles existe el documento histórico, el 314, grádense bien esa fecha, 314 se hace el concilio de Arles. Se hace 11 años antes que el concilio de Nicea, donde se forma la Iglesia Católica Romana. Entonces, el mismo Agustín de Hipona, el gran teólogo y filósofo, uno de los padres de la iglesia, uno de los doctores de la iglesia, él redacta que el concilio de Arles fue un concilio de tanta importancia porque fue una de las primeras veces que la iglesia pudo reunirse frente al imperio romano sin persecución. El concilio de Arles fue el primer concilio donde la iglesia pudo reunirse sin ser perseguido. Entonces, viéndolo de esta manera, viéndolo clínicamente, cuando nace la Iglesia Católica Romana, cuando se da a luz el Imperio Romano da a luz la Iglesia Católica Romana, en ese momento del nacimiento estaban testigos del nacimiento, del parto, estaba la Iglesia Anglicana, estaba la Iglesia Ortodoxa, estaba la Iglesia de Jerusalén, las iglesias de Alejandría, las iglesias etíopes de Egipto, etcétera y etcétera. Entonces, la Iglesia Católica Romana es hija de las iglesias primeras, de la iglesia primitiva, Jerusalén, Antioquía, Anglicana, y etcétera. Así que los principales que tenemos que esparcir este conocimiento y hacer un poco de justicia histórica somos los mismos anglicanos, pero lamentablemente hay anglicanos que tampoco saben esto. Sí, y creo que lo importante no es tan solo
claro, si ciertamente hacemos parte de una comunidad espiritual, una comunidad religiosa, que es importante saber de los orígenes, de dónde vienen, cuáles fueron los pasos, cómo se fundamentó, y no tan solo y no tan solo de, de una comunidad religiosa, sino también el conocer también los orígenes como tal de nuestros países, el leer. Yo creo que eso sería como que un buen punto. El leer de dónde venimos, tanto religioso, espiritualmente, también como nación y como comunidad nacional. El pastor Marcos creo que nos quiere agregar algo. Sí, algo pequeñito nomás, en realidad. Y es que, como dicen por ahí, ¿cierto? El que no conoce la historia tiene la posibilidad de repetir los errores. Total. Y es lo que nos ha pasado a todos. O sea, si no tomamos en cuenta de que la primitiva iglesia, que es de donde debemos de afirmarnos, independiente de la denominación que tengamos, es decir, si somos anglicanos, bautistas, iglesia del Señor, presbiteriana, da lo mismo. Entonces, si no nos agarramos la, de la iglesia primitiva, de las bases de la iglesia primitiva, de cómo se fundamenta en los dichos y palabras de Jesús, lo más probable es que en el tiempo sigamos repitiendo los mismos errores que todas las iglesias hemos cometido y que han cometido. O sea, tampoco yo en honor a mi propia historia no voy a decir que nosotros no hemos cometido errores o que yo no haya cometido algún error. El tema está en cómo reparamos esos errores y vamos haciendo de que la iglesia siga siendo una iglesia mucho más inclusiva y holística en su pensamiento, en su forma de vivir, en su forma de actuar el evangelio en la vida propia y en la vida de las comunidades. Sí. Gracias, pastor. Por acá tenemos otra pregunta. Rodolfo Vargas pregunta lo siguiente. Hola, soy de Temuco. He estado atento a la clase de ambos, pero tengo una duda, porque entonces el catolicismo no reconoce al pastor, el pastor no reconoce al cura. ¿Por qué tanta división para ambos? Yo creo que la pregunta, yo creo que sería bueno de que se respondiera de los dos puntos de vista, desde el obispo Jesús y del pastor Marcos. Pastor. Ahí volvemos a lo que acabamos de decir. Y justamente está el tema del poder. El que yo le quite poder a otro me da más poder a mí. Así yo digo, yo no reconozco a Juan Jesús como obispo. Si no lo reconozco yo como obispo, entonces yo quiero que a mí me reconozcan más como pastor. La verdad es que me da exactamente lo mismo si me reconocen como pastor o no. Mientras tenga la posibilidad de estar cerca de otro, y creo que eso es lo más importante. Y eso es independiente de quien sea. De hecho, si uno se remite a la figura de Jesús, uno se da cuenta de que Jesús no fue llamado sino a lo mejor maestro. Y cuando le dijeron maestro bueno, él dijo, no, no me digas bueno, porque hay uno solo bueno. Jesús nunca se adjudicó a sí mismo ningún tipo de título. Nosotros los hemos inventado y los inventamos justamente para adquirir poder y hacer que otro pierda poder. Y bueno, y sumándome a lo que decía el pastor Marco, que es un logro que estemos los dos, porque históricamente los bautistas y los anglicanos éramos antagónicos, éramos enemigos en un momento de la historia, y hoy día podemos, gracias al Señor Jesucristo, y gracias a la palabra de Dios, podemos estar unidos. Y creo que lo que estamos mostrando a través del Facebook y a través de Zoom y a través de YouTube, estamos mostrando de que los hijos de Dios y hermanos en Cristo podemos estar juntos. Como dice el rey David, miren cuán bueno y cuán hermoso es que los hermanos habiten juntos y en armonía. En un momento de la historia hubo un sínodo, una reunión en Inglaterra, y habían distintas denominaciones invitadas: bautistas, presbiterianos, puritanos, calvinistas, episcopales, anglicanos, metodistas, y estaban discutiendo cuál era el modelo eclesiástico de gobierno de la iglesia más perfecto, si el modelo episcopal, presbiterial, congregacionalista. Y salta un teólogo muy importante, y él
él toma la Biblia con mucho respeto y la pone en el centro de la mesa. Y él con su dedo dice, aquí está el gobierno de la iglesia. La palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta para todos los cristianos. ¿Por qué en los primeros siglos de la iglesia primitiva los cristianos estaban unidos? Aunque habían obispos en distintas regiones, habían obispos en distintas naciones, pero pese a que estaban en distancia, distanciados naturalmente, seguían una unidad orgánica y mística. ¿Por qué seguían estando unidos? Porque lo que los unía a ellos era el Evangelio, como dijo al comienzo el pastor Marcos. El Evangelio ha sido sacado de los púlpitos del Evangelio y ha sido reemplazado por teología o por dogmas denominacionales. Y creo que podemos unirnos con los cristianos siempre y cuando el Evangelio vuelva a estar en el centro. Las buenas nuevas de que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, nos dio vida, solo por gracia, por medio de la fe, no por obra. La Biblia como regla de fe y conducta, Jesús como único mediador, solo Cristo único mediador, intercesor y salvador, y a Dios, y vivir para la gloria de Dios. Esos son los 5 pilares básicos del protestantismo evangélico, las 5 solas. Solo gracia, solo fe, solo escritura, solo Cristo y solo Dios la gloria. Si podemos ponernos de acuerdo, si podemos caminar de la mano, yo con un bautista, con un presbiteriano, con un pentecostal, con un anglicano, podemos tomarnos las manos y caminar juntos este camino angosto, este camino del evangelio, caminarlo enfocados en la escritura, enfocado en Cristo, enfocado en vivir para la gloria de Dios, enfocado en predicar el evangelio por la fe y gracia en el Señor Jesucristo. Yo creo que perfectamente la unidad es posible. Creo que, y Jesús mismo que quiere que nos unamos. Jesús dijo en San Juan 17, Padre, que ellos, nosotros, los futuros cristianos, seamos uno como Jesucristo y el Padre son uno, para que el mundo crea. El mundo tiene que ver a los hijos de Dios unidos. Y eso creo que es una de las cosas que nos falta, que la gente nos vea más unidos, más enfocados en lo importante, más que en las otras cosas que no son tan importantes. Lo importante es Cristo, el Evangelio, la palabra de Dios. Lo demás son cosas externas, son adornos, son accesorios. Si yo ocupo cuello clerical, redondo o cuadrado, si ocupo crucifijo o no ocupo crucifijo, eso no es lo importante. Si la hermana de la iglesia ocupa falda o pantalón, eso no es importante. Lo importante es Cristo, su palabra, el Evangelio. Entonces, si volvemos al Evangelio, yo creo que es totalmente posible la unidad de la iglesia, así como existió por lo menos 300 años, hubo unidad en la iglesia, gracias a Dios. Por acá tenemos otra pregunta de Adrián Gómez, y su pregunta es la siguiente. ¿Cómo sé cuál es la iglesia verdadera? Esto lo digo porque unos rechazan imágenes, otros la aceptan. Entonces, ¿qué camino debo seguir? Es una pregunta que al final nos terminamos haciendo todos. Pero vuelvo a repetir lo mismo que dijo Cristian, y citó Cristian al principio de la charla, que conozcan la verdad y la verdad los hará libres. Creo que la posibilidad de encontrar la verdad también nos da la posibilidad de encontrar un lugar donde estar. ¿Ya? Y lo otro que dijo también Jesús en las bienaventuranzas, ¿cierto? También buscar primeramente el reino y su justicia, y después que vengan las demás cosas. Cuando encontremos el reino y encontremos la justicia, también va a ser un lugar en donde quiera quedarme, donde yo quiera estar. Denominaciones, si es que hay o no figuras, claro, los evangélicos que de alguna manera, ¿cierto?, se han vuelto todos iconoclastas, es decir, aplastando las imágenes del resto, tienen tantas imágenes como la Iglesia Católica. Es decir, ¿por qué no ocupar un templo, por ejemplo, para convertirla en un santuario en donde llegue gente refugiada, por ejemplo? No, es que el templo no se toca. ¿Por qué los niños no pueden jugar en el púlpito, por ejemplo? No, es que es el lugar santísimo. Todas cosas que tenemos, pero que al final
no sirven de nada, no tienen ningún sentido. O sea, mi consejo para ella sería justamente ese simple. Busca el reino y su justicia y únete a ese grupo, en donde sientas que eres libre, en donde sientas que no se te coarta la posibilidad de vivir y de vivir libremente. Muchas gracias, Pastor Marcos. Reverendo Jesús, estamos... Bueno, va en la misma línea mi respuesta que Pastor Marco. Nosotros, los protestantes, nos caracterizamos que, como dijimos durante la sesión, no tenemos una cabeza visible. Entonces, nuestra fortaleza es que no tenemos una cabeza. Somos diversos. Entonces, haciendo justicia, no hay una iglesia verdadera. La única iglesia verdadera es la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, como dice el apóstol Pablo, capítulo 12, que es una iglesia que está compuesta de distintos miembros, distintas funciones, distintos dones. El apóstol Pablo dice, 1 Corintios 12, versículo 6, dice que hay diversidad de dones, de carismas, pero el Espíritu Santo es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero Dios es el mismo, y dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Entonces, en la iglesia hay diversidad de formas que Dios tiene de trabajar, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a las sociedades, de acuerdo a los tiempos. Lo importante y lo básico es que el evangelio sea predicado, donde usted vaya a una iglesia donde se predique el evangelio, donde se le enseñe la Biblia, donde usted tenga acceso a clases bíblicas, estudios bíblicos, donde constantemente lo capaciten, le enseñen de la palabra de Dios. Usted quédese ahí, quédese en esa iglesia donde se predique el evangelio del Señor, la sana doctrina apostólica antigua de los padres de la iglesia, de los apóstoles, que están en el Nuevo Testamento, en las epístolas, y eso es suficiente. La Biblia es suficiente, la palabra de Dios es suficiente. Entonces, no hay iglesia perfecta. La iglesia no es un museo de santos, sino que es un hospital de enfermos, ¿ok? Y ahí en la iglesia usted no va a encontrar santos. Usted va a encontrar santos ahí en los museos, ahí va a encontrar monumentos, ¿ok? Pero la iglesia es un lugar donde vamos, es como un hospital, donde vamos a recibir nuestra medicina, vamos a ser sanados a ese lugar. Jesús dijo, yo no he venido a los que se creen perfectos, yo he venido a los pecadores, porque son los pecadores, los enfermos, los que tienen necesidad de médico. Por lo cual, busques una iglesia en donde a usted se le enseñe la Biblia, la palabra de Dios y el Evangelio, principalmente el Evangelio. Gracias, reverendo. Tengo una última pregunta. He estado haciendo, o he estado dejando para las últimas preguntas, una pregunta muy personal. Y en este caso, mi pregunta personal creo que tiene que ser muy breve, ya que tenemos hay algunos compromisos. Y sería esta: si el representante de Jesús en Chile es el Espíritu Santo, ¿cómo sabemos cuál es la voluntad del Espíritu Santo o cuál es la dirección del Espíritu Santo hacia la iglesia? Entonces me gustaría, en este caso, que respondiera el reverendo Pastor Marcos y después el reverendo Jesús de una forma muy, muy, muy breve. Muy buena pregunta. De hecho, era algo que iba a decir y agregar a lo que había dicho ya. Dice Santiago que la verdadera iglesia sin mancha delante de Dios es estar con las viudas y estar con los huérfanos. Creo que es igual a lo que dice Isaías en el capítulo 1, donde dice justamente, le dice a los gobernantes que ellos tienen las manos manchadas de sangre porque no han sabido hacer justicia. ¿Ya? Creo que el poder encontrar un lugar en donde esas cosas se repliquen y en donde la iglesia se termine transformando en un refugio para huérfanos, para viudas, que son los representantes de los que no tienen representación, por decirlo de otra manera, ¿ya? Las viudas generalmente eran olvidadas y las viudas perdían en muchos casos mucho de lo que tenían.
Y para qué decir de los huérfanos y de los necesitados. No se le puede decir a alguien que tenga necesidad, qué bonito, que Dios te bendiga y que te vaya bien, si no le damos zapatos, ropa o les prestamos algo de utilidad nosotros como personas. Creo que para poder encontrar un lugar en donde el Espíritu Santo se esté manifestando de esta forma, creo que es la manera de poder encontrarlo, que es la manera de poder encontrar la acción de Jesús a través de su Espíritu en aquellos que pertenecen a una comunidad eclesial. Muchas gracias, pastor. Sé que tiene un compromiso ahora, entonces le doy muchas gracias por haber participado en esta charla. Estamos muy agradecidos, esperamos contar nuevamente con usted. Gracias, Pastor Y Marcos. no sé si tiene alguna palabra para despedirse de todas las personas que están conectadas. No, muchas gracias a ustedes en primer lugar por el honor que me hacen de poder compartir con ustedes algo de lo que puedo y he ido aprendiendo con el tiempo. Entiendo de que tiene Dios muchas formas distintas de las que nosotros creemos para actuar, y obviamente el poder compartirlas para mí es bueno. Y gracias a quienes nos están viendo y escuchando, un saludo grande para cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Y muchas gracias nuevamente por conocer también a Cristian, con quien tuvimos 2 o 3 minutos compartiendo, pero de verdad creo que la próxima semana no me pierdo tampoco la charla. Habrá una próxima. Muchas gracias, Gracias. pastor. Entonces, le bendecimos y lo esperamos para una próxima charla. Muchas gracias. Y quedamos esperando la respuesta del obispo Jesús sobre la pregunta que le acabo de realizar. Bueno, el pastor Marco respondió, ya respondió, y pienso totalmente lo mismo que él, pero nada más que agregar un aspecto teórico y técnico. La respuesta es, entonces, el Espíritu Santo, que es el representante válido que dejó Cristo aquí en la tierra. ¿Cómo él trabaja en la esfera de la iglesia representando a Cristo? Entonces, él trabaja en 3 dimensiones. Trabaja en el corazón humano, trabaja en el conocimiento de la palabra de Dios y trabaja en nuestras obras, en nuestra práctica. Se llama en teología de la neumatología, que es, neuma significa espíritu y logia estudio, el estudio del espíritu. En neumatología se trabaja en 3 esferas. La ortocardia o ortopatía, que tiene que ver con el Espíritu Santo, primeramente trabaja en nuestros corazones. La iglesia debe permitir que el Espíritu Santo transforme el corazón de los chilenos. La iglesia debe trabajar en que el Espíritu Santo, a través de la predicación de la palabra de Dios en los púlpitos de distintas denominaciones, logre transformar el corazón de los chilenos. El corazón dañado de los chilenos, el corazón defraudado muchas veces y decepcionado. Solamente el Espíritu Santo puede lograr eso. Y también el Espíritu Santo de sanar a los heridos, de sanar a los que han sido quebrantados en sus corazones, quebrantados por problemas, circunstancias y distintas esferas. Jesús dijo en Lucas capítulo 4, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado, dice, a sanar a los quebrantados de corazón, libertar a los cautivos, buena nueva a los pobres, etcétera y etcétera. Entonces, primero el Espíritu Santo trabaja en el corazón. Nuestro país necesita un gran trabajo en el corazón de la iglesia, en el corazón también de los chilenos. Segundo paso, la ortodoxia. La iglesia debe volver a la palabra de Dios. La iglesia debe volver al evangelio de la Biblia. Jesús dijo que Él iba a enviar el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él nos recuerde, dice, nos recuerde lo que yo les he hablado. O sea, el Espíritu Santo habla de la palabra de Dios. Él fue el que inspiró a los profetas y a los apóstoles a escribir la Biblia. Fue el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo tiene que hacer que la iglesia vuelva a la palabra y la iglesia vuelva a predicar la verdad de la palabra de Dios. Y tercero, la ortopraxis. O sea, que la iglesia vuelva a tener una conducta correcta. Hoy día tenemos la iglesia evangélica protestante lamentablemente difamada, avergonzada por conducta impropia. Apropiación de dinero, robo de los diezmos, vida sexual y relativismo moral que vive la doble vida. O sea, por una parte se condenan a los homosexuales, condenan
ciertas condiciones sexuales, pero ellos viven peor que lo que ellos mismos atacan. Entonces, no se condice lo que predican con lo que viven. Entonces, la iglesia debe recuperar una ortopraxis, una correcta práctica, primeramente, de acuerdo a los valores de la Biblia, y segundo, como decía el pastor Marcos, que la iglesia muestre el ejemplo y las obras y el actuar de Cristo. Tenemos que vivir por los pobres, ayudar a los necesitados también. Al pobre no se le ayuda al pobre regalándole un pececito, dándole pan y entregándole una cajita de mercadería. Al pobre se le ayuda con trabajo. Al pobre se le ayuda enseñándole a pescar. Yo le ayudo más al pobre enseñándole a pescar sus propios peces que estar todos los días regalándoles un pescado. Entonces, la Biblia habla de trabajo, la Biblia habla del valor del esfuerzo. El valor, Dios dice, te mando que te esfuerces, seas valiente, no temas ni desmayes. Dios habla constantemente del esfuerzo y del trabajo. Dios les dijo al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, no debe haber ningún pobre en mi pueblo. Entonces, tenemos que trabajar con los pobres, pero a ayudarles a través de la cosmovisión y la nueva vida y la nueva mentalidad en Cristo, a que ya no somos pobres, tenemos que ser gente más esforzada, de que, como dice la palabra, ya no somos cola, tenemos que ser cabeza, ya no somos esclavos, somos libres, ya no somos pordioseros, no somos plebeyos, sino que somos reyes y sacerdotes. Entonces, tiene que haber un cambio de mentalidad a través del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo en la Iglesia de Chile y en sus habitantes. Así que más Espíritu Santo en la Iglesia y menos antropología, menos antropocentrismo. Queremos más al Espíritu Santo obrando en las iglesias a través de la predicación de la palabra, transformando los corazones conforme al modelo de la palabra de Dios y transformando la sociedad. En Chile, como dije al comienzo de toda esta sesión, Chile es un país de descarriados. Todo Chile ha escuchado el Evangelio, todo el Chile alguna vez ha escuchado una predicación de Jesucristo. Chile conoce a Jesús, pero de oídos, como Job. De oídas te había oído, mas ahora, después dijo Job, mis ojos te ven. Tenemos que dar ese paso, a que Chile vea a Jesucristo en nosotros, en la iglesia. Y aún nos falta mucho todavía. Reverendo Obispo, claro, yo adelanté mi pregunta, que es la pregunta personal que siempre hago casi al finalizar la charla, pero sí ciertamente tengo una pregunta de Danixa Reyes. Lo que pasa, la dejé de último porque como ya el pastor tenía algunas obligaciones, y como esta pregunta es directamente para usted, dice Danixa Reyes, desde La Serena: Obispo Espinosa, tengo cierto desconocimiento sobre los anglicanos, pero he visto que visten como sacerdotes católicos, hacen misas como ellos. Qué buena pregunta. Bueno, los 39 artículos de la Iglesia Anglicana condenan totalmente la misa. Para la Iglesia Anglicana las misas son pecados, son herejías, son blasfemias. Lo que tenemos nosotros son cultos, son liturgias. La palabra culto, la palabra española culto, proviene de la palabra de la palabra griega liturgio. ¿De dónde proviene la palabra liturgia? La iglesia anglicana tenemos liturgia, hacemos culto, pero no hacemos misa. Y si tú me das un permiso, una licencia, como dicen ustedes, quiero darle este pase de gol al reverendo Cristian Flores. Él es un experto, yo sé la respuesta, pero quiero darle a él, porque siempre me encanta cómo le explica, como él siempre lo plantea. ¿Por qué nos vestimos los anglicanos con estos cuellos? ¿Por qué nos vestimos? ¿Quién copió a quién? Yo ya expliqué históricamente cuál iglesia existió primero, la anglicana o la católica romana. Y la respuesta tiene que ver con eso también. Bueno, entonces le damos el pase al reverendo Cristian para que nos dé una breve explicación sobre esta pregunta que nos está haciendo Danixa Reyes. Perfecto. Tu micrófono, querido. Ahí está. Hola, ¿qué tal, hermana? En relación a su pregunta, la respuesta es súper clara y concreta. En primer lugar, el cuello clerical no es romano, es protestante y fue creado por un pastor anglicano en Escocia. Las ropas que utiliza la iglesia anglicana, abajo está la toga de maestro universitario, porque recuerden ustedes que la reforma protestante nace en las universidades.
Lutero era profesor universitario, igual que los ministros anglicanos, ¿ya? Eran capellanes universitarios o eran derechamente profesores universitarios. Y recuerde usted, hermana mía, que la Iglesia romana, hasta antes del Concilio Vaticano II, hacía un rito en latín. Que yo creo que si ustedes le preguntan a sus padres o a sus abuelos, se acordarán que rezaban el Pater Noster en latín. Y nadie sabía. Y esto viene a cambiar en el Concilio Vaticano II, donde la Iglesia se preocupa de dar vuelta al sacerdote y tratan de popularizar el ritual. Y ahí hacen una mezcla entre anglicano, rito luterano, lo mezclan, le ponen a María y quedaron listos. Ese es el asunto. La Iglesia romana copió el cuello clerical y copió muchas de las vestimentas. De hecho, la vieja sotana de los jesuitas es una mala copia de la toga universitaria protestante. Entonces, claro, nosotros, y eso es lo bueno, o sea, lo ideal es que sepamos nuestra historia, y en la medida que sepamos nuestra historia, esas dudas van a ir despejándose. Porque nosotros no somos el subproducto de la Iglesia romana. Nosotros tenemos una identidad propia, tenemos una teología propia, tenemos una cosmovisión propia. Tanto así que afecta directamente a los países. Y quiero devolverle la pregunta a todos nuestros queridos llamados oyentes y las personas que nos ven. ¿Me pueden decir un solo país, hermanos y hermanas, que sea culto, desarrollado, que tenga las mejores universidades del mundo, que tenga los mejores niveles de acceso de calidad de vida, donde se respeten más los derechos y el progreso humano, y que sea católico romano? Por favor, nómbrenme uno. Son todos protestantes. Muchas gracias. Muchas gracias, reverendo Cristian. Creo que todos estamos muy contentos con la clase del día de hoy. Claro, tenemos más preguntas, pero debido al tiempo no se pueden responder. Se hará llegar a ustedes de forma personal para que den las preguntas, dejen las respuestas, perdón, en nuestras redes sociales para aquellas personas que están preguntando. De todas formas, le quiero dar el pase nuevamente al reverendo Cristian, ya que tiene una invitación para el próximo martes 30 de junio. Él hará una clase exclusiva sobre la historia desconocida de las iglesias protestantes en Chile. Hoy hablamos del representante de Jesús en Chile, y lo que es la próxima semana vamos a hablar sobre la historia. Entonces ya averiguamos quién es el representante. Entonces ahora nos toca estudiar, nos toca aprender sobre la historia de la iglesia. Entonces, reverendo Cristian, otra vez le doy el pase. Muchas gracias, hermano García. Una pequeña, si me permite, una pequeña acotación, ya que los ministros hablaron latamente y muy buenamente del tema, pero quiero hacer una pequeña acotación. No sé si ustedes recuerdan, el pastor Marcos se fue, pero cuando se exhibió por primera vez la película La Última Tentación de Cristo, el lado conservador de la iglesia romana chilena, para que no pudiesen ver la película, no se exhibiese en Chile, presenta un recurso de amparo, una habeas corpus, a la Corte Suprema, perdón, a la Corte de Apelaciones de Santiago, y la Corte de Apelaciones le dice: mire, para defender a Jesús nosotros tenemos que tener un domicilio donde se represente en Chile. Y desde ese entonces Jesús tiene dirección en Huérfanos 274, creo que era el cuarto piso. Así que si alguien busca la representación de Jesús, ahí está, porque se hizo malamente en esa oportunidad. Pero eso tiene que ver con nuestra historia. Y quiero hacer una invitación para el próximo día martes 30, como bien dijo el hermano García, a una invitación a conocernos nosotros mismos, a entender lo que somos y por qué somos lo que somos. ¿Por qué Chile, en un momento de su historia, llegó a ser un país, uno de los más ricos y cultos de Latinoamérica, donde incluso un nieto de un presidente de los Estados Unidos funda un primer hospital aquí en Chile, y que era evangélico? Tenemos mucha historia, pero no la conocemos.
Y no la conocemos no es porque no esté, no es porque hayan personas que no la sepan, sino porque hay personas muy interesadas en que no la sepamos. Y quiero recordarles para cerrar y sellar esta invitación para todas y todos ustedes lo que dice Jeremías 6:16. Así ha dicho Jehová: paraos sobre los caminos y sobre los collados, mirad las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas el pueblo dijo: no andaremos. No seamos como ese pueblo y busquemos al Señor también, que es el Dios de la historia. Ese Dios que ha hecho cosas maravillosas a través de la historia y que cuando la conozcamos en profundidad, entenderemos en su real dimensión lo que Dios tiene para este país y tiene para este maravilloso continente de Latinoamérica, que lamentablemente ha vivido muchos años bajo el flagelo de la Iglesia romana. Muchas gracias y espero verlos el día martes a esta misma hora y por esta misma vía, a todos y a todas. Gracias. Claro que sí, entonces la invitación está abierta el día martes, para el día martes 30 de junio, con el reverendo, y además de eso le queremos informar que vamos a comenzar un nuevo ciclo, que es el ciclo de cine del Círculo Interreligioso. Comenzaremos este viernes a las 17 horas, la transmisión del film será en directo y se repetirá la película el día domingo a las 18 horas, horario de Chile. Solo debes ingresar al muro de esta página ayudándonos a compartir la publicación y así llegaremos a más televidentes. Comenzaremos con la transmisión de películas con contenido interreligioso y educativo, que es lo más importante. La primera película se llama El Infiel, ni de aquí ni de Alá. Es una comedia judeo-islámica. El pequeño extracto de la película viene a ser este: Mamuk es un inglés de religión musulmana que vive felizmente junto a su familia. Un buen día descubre que es adoptado y decide averiguar el paradero de sus padres biológicos. Mamuk es judío de nacimiento y musulmán por adopción. El terrible secreto lo atormenta al punto que decide ir a buscar a su padre biológico con ayuda de su singular vecino judío. Mamuk está dispuesto a aprender sobre el judaísmo. La película comienza a la hora señalada, solo deben ingresar al muro de la página en Facebook, Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo, esperar la transmisión. La película está subtitulada al español y puede ser compartida en muros de página, perfiles propios, y puede ser mirado en TV con entrada a internet, Smart TV, celulares, tablet y etcétera, es decir, desde cualquier dispositivo móvil. Allí vemos lo que es la imagen de esta película. El musulmán Mamuk tiene problemas de identidad, es judío, ni de aquí ni de Alá. Con esto queremos agradecer a la Oficina de Asuntos Religiosos de la Municipalidad de Quilicura, a la Iglesia Anglicana Reformada de Chile, a FONAPER Chile, a todos los hermanos de todas las comunidades religiosas acá conectadas, judíos, cristianos, musulmanes, sikh, Hare Krishna, hindúes, budistas y otras denominaciones. Recuerden nuestra cita para el día jueves a una interesante clase de dos hermanos judíos, atento al flyer que estará en el muro con el tema, y el viernes a ver la película a través de nuestro muro. Pueden revisar esta clase también en nuestro canal de YouTube. Recuerden darle el paso al reverendo, porque aquí vamos a hacer una pequeña dinámica, que es que queremos que se despidan, queremos que le den la bendición a las personas que nos están viendo y, bueno, y a esperar lo que es el día martes, la charla sobre la historia de la iglesia acá en Chile. Entonces, Reverendo Obispo Jesús, le doy el pase nuevamente. Amén. Bueno, decirle a todos nuestros oyentes, participantes, que no necesariamente son cristianos. Para la gente que nos va a ver posteriormente, pueden decir: hoy vi al Obispo Jesús ahí con gente de otras religiones. Es que este grupo o estas clases no son clases de carácter eclesiástico. Esto no es una invitación de una iglesia. Esto no es una iglesia la que nos ha invitado, sino que es un círculo interreligioso que educa, capacita, promueve la cultura
y dentro de la cultura, sabemos que está la cultura cristiana. Los cristianos somos parte de la cultura, los cristianos somos parte de la historia. Por lo tanto, también usted nos va a ver acá constantemente a futuro al reverendo Cristian el próximo martes, y tal vez en otra oportunidad voy a volver a dar otro tema yo, que me inviten acá a los amigos del círculo religioso, no tengo ningún problema, porque este círculo interreligioso promueve la cultura, ¿ya? Y los cristianos somos parte de la cultura, y eso es lo que a veces el demonio, el diablo ha logrado en nuestras iglesias, creer de que a Dios no le pertenece la historia, a Dios no le pertenece la cultura, y eso es del diablo. Mentira, nada del diablo, todo es de Dios. A él le pertenece todo, a él le pertenece los reinos, las naciones y los tronos, todo es de él, y tenemos que recuperarlo, tenemos que recuperar estos espacios. Así que yo quiero primero, antes de retirarme, dar las gracias a Joseph, que está detrás de cámara, aquí a David, también el moderador, que nos ha invitado, y a todas las personas que trabajan detrás de cámara. Gracias por la invitación, de verdad que eso lo agradezco. Gracias por ayudarme, gracias por permitirme compartir pantalla con mi amigo, el reverendo Cristian Flores, un tremendo hombre de Dios y también un tremendo profesor. Por eso también es el rector de nuestro seminario, así que Dios lo tiene ahí. Tenemos una gran labor en Chile. Así que bendiciones les deseo a todos nuestros amigos y hermanos y hermanas y oyentes que hoy día participaron con nosotros. Que Dios les bendiga, a su servidor, Obispo Jesús Espinosa de Chile. Gracias, reverendo. Muchas gracias por esta clase. Además, tengo que confesar algo, yo sé que pequeño, pero de mucha gran importancia. Lo que está logrando el Círculo Interreligioso de Amigos por la Paz y el Diálogo es que está unificando, y no tan solo que está unificando, sino que aquellas personas que están alejadas tal vez por alguna condición o algún pensamiento o alguna mala actitud que tuvo en su comunidad o en su iglesia, a través de este círculo se está acercando y está viendo de que ahora puede haber una amistad entre las diferentes denominaciones, entre las diferentes creencias religiosas. La semana pasada estuvimos viendo una charla sobre quién es Dios, pero al final hubo una persona que hizo una pregunta o dio un testimonio, había tenido ciertas diferencias con algunas participaciones religiosas, pero se estaba anexando, estaba viendo de que en realidad la amistad estaba floreciendo dentro del círculo, y fue algo de verdad que me impresionó mucho, fue algo que en ese momento me hizo sacar algunas lágrimas de alegría, porque eso es lo que buscamos es la unificación, lo que buscamos no es tan solo la unificación, sino el conocer al otro, el respetar al otro. Es el que yo pueda conocer tal vez como cristiano qué piensa el judío, o yo como judío saber qué es lo que piensa el musulmán, o yo como musulmán saber qué es lo que piensa el cristiano. Y esa es la finalidad de este círculo. Entonces los esperamos el día martes para la charla sobre la historia de la iglesia en Chile, la historia de la iglesia protestante en Chile. Entonces quedamos despedidos. Le doy el pase muy brevemente al reverendo Cristian para que se despida de nosotros. Bueno, hermanos, un tremendo honor, un gran placer estar junto con ustedes, y pido que la bendición del cielo esté siempre sobre ustedes, y en la medida que busquen de todo corazón la hermandad entre los hijos de Dios, sean prosperados vuestros caminos. Muchas gracias. Muchas gracias, reverendo. Entonces, con esa bendición quedamos despedidos. Nos vemos, ya saben, el viernes para la película y el día martes para la clase magistral. Quedamos despedidos. Entonces, bendiciones, una feliz noche y que descansen. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados.